Continuamos entonces con la ponencia titulada Retos y perspectivas de la interpretación y traducción en la lengua de señas colombiana. Esta ponencia estará a cargo de Sheila Ginette Parra y Giovanni Anandrés Melendres. Sheila es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en lingüística del Instituto Caro y Cuervo, intérprete titulada de Lengua de Señas Colombiana de la Universidad del Valle, FENASCOL, INSOR y la Federación de Sordos Ciegos de Suecia. Coordinadora del Grupo de Lenguas de Intérpretes del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Y Giovanni es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación con énfasis en Comunicación Intercultural, Etnoeducación y Diversidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y es asesor de la dirección del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Bienvenidos. Disculpen, ¿alguien entendió lo que dije? ¿No? Exacto, estamos hablando de un idioma diferente, de una lengua diferente. Ahora cuento con mis dos intérpretes y traductoras que van a hacer esta interpretación de manera simultánea. Ya anteriormente nos habían presentado. Quiero que alguien nos ayude con la presentación, por favor, para pasar. Muy bien. Queremos hacer extensiva también esta presentación hablando en el marco de la interpretación y traducción de la lengua de señas colombiana a español y viceversa. Explicarles también cómo se ha realizado este trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años y también las proyecciones que tendremos a futuro. De esto hablaremos hoy y pues entendemos que tenemos un tiempo corto, intentaremos resumirlo, pero sobre todo ser muy claros en lo que vamos a decir con mi compañera Sheila. Bien, el propósito también para hoy es este que encontramos aquí en la diapositiva, si ustedes pueden leer. Brindar esa información, de pronto algunos de ustedes tengan alguna información en cuanto al servicio de interpretación en lengua de señas, interpretación y traducción, también en cuanto a lo que se ha realizado, efectivamente entonces brindar esa información para que en sus instituciones o organizaciones también de intérpretes y traductores, pues digamos que tengamos ese proceso de interpretación también articulada. El propósito del servicio de interpretación también vamos a ampliarlo aquí con nuestra compañera Sheila. Bueno, buenos días a todos. Me complace estar aquí en representación del Instituto Nacional para Sordos, que es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Queremos compartir con ustedes todo lo que no saben y quieren saber sobre los intérpretes y traductores de lengua de señas colombiana y pues mis agradecimientos a ACTIC, a la Universidad del Rosario y a la Universidad EAN. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, vamos primero a presentarles una contextualización sobre las personas que están prestando el servicio de interpretación en Colombia. Hicimos una caracterización en el año 2014. Esta caracterización la hicimos con base a una encuesta que se realizó a las personas que venían ejerciéndose como intérpretes de lengua de señas colombiana. Estos intérpretes, la mayoría son intérpretes empíricos, no tienen ninguna formación y se hizo con la respuesta a esta encuesta de aproximadamente 481 intérpretes, que estos son empíricos. En la actualidad pensamos que tenemos por lo menos unos 600, 700 intérpretes ejerciendo la labor y intérpretes orales, porque también en el contexto se está ampliando el contexto del servicio de interpretación y empezamos a trabajar o empiezan a trabajar también personas sordas como traductores. Entonces, como pueden ver, esta es como una información del número de intérpretes que hay en el país por zonas, como en todos los países, yo me imagino, en las ciudades capitales es donde encontramos mayor número de concentración. Por ejemplo, encontramos en Bogotá 97 intérpretes. A nivel de formación, en el año 2014, las personas no había ningún programa de educación formal en interpretación
Y como ustedes pueden ver, el 34% eran bachilleres, el 27% una formación técnica, el 10% tecnológica, el 19% profesional, en especialización 7% y 3%. Esta formación a nivel de educación superior no es en interpretación. Los campos de desempeño de los intérpretes en Colombia, en la mayoría de los casos, es en educación básica y secundaria. Básica, secundaria, lo que denominamos bachillerato. O sea, aquí hay una propuesta educativa donde las personas sordas asisten a colegios regulares a través o con la mediación del servicio de interpretación. También lo encontramos en contexto religioso, en contexto superior, en legal y en televisión. Y aquí les dejo la palabra a Giovanni para que les comente por qué requeremos todos los procesos que nos permitan fortalecer el servicio de interpretación y traducción en Colombia. Muy bien. Como había contextualizado antes, Sheila, el análisis de estos intérpretes a nivel regional tiene una justificación particular y pertinente para este caso. Precisamente es aportar a la inclusión de la población sorda, su inclusión social y que tengan un goce efectivo de sus derechos. Ahora, precisamente en este espacio, si no hubiera el servicio de interpretación, me encuentro con una barrera allí en la comunicación, precisamente porque estamos hablando de otra lengua. Así como en algunas ocasiones tal vez ustedes se hayan sentido de la misma manera cuando van a un país y no conocen la lengua, como en el principio, cuando saludé en lengua de señas y no había servicio de interpretación a voz. Seguramente ustedes se sintieron más tranquilos cuando escucharon la voz en español y entendieron qué se decía en lengua de señas. Bien, entrando en materia de la justificación, se da un movimiento social también de estas personas sordas, encontrando también esas barreras de comunicación, y esa gestión política, esa incidencia política genera también ciertas normas o genera también un marco normativo para el servicio de interpretación. La primera que encontramos es la Ley 324 del año 1996, fue la primera que reconocía a la comunidad sorda y además también que necesitaba un ajuste, en este caso el servicio de interpretación, lo cual pues en su momento fue muy positivo, apoyó todo ese proceso de movilización. Sin ello no hubiéramos podido lograr lo que hasta ahora tenemos. No tenemos un 100% de tranquilidad o de goce efectivo de nuestros derechos, precisamente por algunos problemas también en estos ajustes razonables y en la formación también de los intérpretes. De allí también se desprendieron otras leyes que están allí enmarcadas y que en un contexto general estamos hablando entonces de inclusión social e inclusión general para la población sorda. También encontramos este reconocimiento oficial del intérprete de lengua de señas. Si bien decía desde la ley ese reconocimiento de la población sorda y sus ajustes para una comunicación efectiva, se necesitaba también el reconocimiento de la labor y del oficio del intérprete como del intérprete de lengua de señas en este ámbito para facilitar la comunicación entre estas dos poblaciones. Se ha venido trabajando en ello, pero presenta un problema grande, es la calidad en el servicio de interpretación. Como decía Sheila, la mayoría de intérpretes se encuentran en bachillerato, pero en algunos otros campos son más empíricos, les falta formación profesional y eso es en lo que hemos venido trabajando y lo que presenta más dificultad. Tampoco se encuentran o tenemos también falencias en cuanto a la formación de intérpretes y traductores, precisamente por algunas investigaciones que no se han llevado a cabo, si bien están en el papel, no se han llevado a cabo tampoco con la formación de los intérpretes. Entendemos también que en cuanto a la contratación y la formación de estos intérpretes no encontramos perfiles o si bien hay perfiles no han sido contratados para la formación de estos intérpretes de lengua de señas colombiana. Precisamente que esto influye en la educación de los estudiantes. Entonces, ahora precisamente en el trabajo que se viene realizando en el INSOR de corte lingüístico de la lengua de señas, se tiene allí un trabajo precisamente para empezar a hablar desde la teoría y
empezar a generar esos procesos de práctica para los intérpretes y traductores. Hay algunas universidades que ya tienen algunas carreras o ha habido formación y es también necesario que nos vinculemos todos a esta investigación también de la lengua de señas colombiana en su aspecto de traducción y de interpretación. Y es esa la proyección que tenemos, necesitamos también tener estos aliados y buscar en otras entidades de educación, universidades, entidades de educación superior y organizaciones que puedan también vincularse y que abran estos programas de formación a los intérpretes de lengua de señas colombiana. Bien. También esto para analizar algunos aspectos importantes en cuanto al servicio de interpretación. Entendemos aquí en Bogotá tenemos 64.000, aproximadamente 64.000 personas sordas, con casi 100 intérpretes, digan ustedes 98, pues es un desfase bastante grande y eso obviamente incide en el acceso a la información y a la educación y en general todos los aspectos, así que es importante también contar con estos intérpretes, motivar a que las personas también estudien estos procesos de interpretación y traducción de la lengua de señas, y esto en Bogotá, porque en algunas otras regiones pues la situación es bastante complicada, también es peor, así que pues esto para dar cuenta de lo que ha sucedido también con el servicio de interpretación en capitales y también en provincias. En ese proceso tenemos una acción importante y que está establecida en la Ley 982 y es realizar el reconocimiento oficial de intérpretes de lengua de señas colombiana. Esto lo tiene que hacer el Ministerio de Educación Nacional. Y para este reconocimiento oficial de las personas que se desempeñan ahorita como intérpretes, hay dos acciones. Hay una que es para todas aquellas personas que puedan acceder a una formación en educación superior y tener su título, van a tener ese reconocimiento oficial como intérprete de lengua de señas colombiana. Y a todas estas personas que en el momento de la expedición de la resolución que sacó el Ministerio de Educación Nacional, la 10185, que se venían desempeñando como intérpretes, pueden presentar una evaluación, la Evaluación Nacional de Intérpretes, para que les realicen el reconocimiento de sus competencias para poder ejercer esta labor. Entonces son dos grupos grandes. Este trámite del reconocimiento oficial de intérpretes lo realiza el Ministerio de Educación Nacional y hace todo un trámite que tiene que, depende de si es de las personas que obtuvieron su título como intérpretes por formación o aquellas personas que presentaron la evaluación. De la misma manera, dentro de la Ley 982 tenemos en el artículo 7 un compromiso desde el Estado y específicamente del INSOR, que es elaborar el Registro Nacional de Intérpretes. En este Registro Nacional de Intérpretes vamos a poner al público la consulta de las personas que se están desempeñando como intérpretes y también aquellas personas que se van a desempeñar como guías intérpretes. Entonces, esta es una actividad también que ya empezamos a trabajar. Estas son pues este es ya el pantallazo de cómo nos va a quedar el Registro Nacional de Intérpretes. Y como tercera medida, una actividad importantísima es la Evaluación Nacional de Intérpretes, que está a cargo del INSOR, como esa parte del procedimiento de aquellas personas empíricas que no han tenido formación, entonces se les va a aplicar una evaluación. Los requisitos de estas personas es que tengan documento de identidad, haber aprobado la educación secundaria y media, contar con experiencia en el ejercicio de interpretación a la expedición de la resolución por parte del ministerio y tener un examen de audiometría y logoaudiometría. Cuando salió esta ley, la 982, hablábamos solo de intérpretes orales, ¿sí? Personas oyentes que hacían la interpretación de lengua de señas a español y de español a lengua de señas. Como les digo, entonces, esto va dirigido a este grupo de 700 personas, pero para el futuro, cuando se realicen los procesos de formación, la idea también es poder vincular a personas sordas como intérpretes y traductores. La evaluación así a grandes rasgos está compuesta por las competencias que ven ustedes aquí, la competencia bilingüe, o sea, en lengua de señas español, la competencia extralingüística que tiene que ver con todos los conocimientos acerca de la persona sorda, la cultura sorda, la comunidad sorda, la normatividad,
básicamente la competencia profesional que tienen que ver todos los conocimientos sobre ética, sobre modelos de interpretación, estrategias de interpretación, básicamente todo lo profesional, todo lo que nos basa, en lo que se basa el ejercicio de la interpretación, una competencia sociológica que tiene que ver con todas las actitudes, los comportamientos hacia el otro, análisis, síntesis, y una competencia estratégica que es lo que nos va a dar toda la información de solución de problemas. Y como central está la competencia de transferencia, que vamos a evaluar cómo hace ese traspaso de lengua de señas a español y de español a lengua de señas. Para esto nosotros tenemos ya elaborado una prueba inicial que entonces la estructuramos en 4 componentes: la competencia comunicativa en lengua de señas a nivel comprensivo y expresivo, la competencia en español a nivel escrito y oral, tanto en comprensión como en producción, la competencia en transferencia, que es de lengua de señas a español y de español a lengua de señas, y aquí en la última vamos a evaluar todos los conocimientos relacionados, que tiene que ver con la solución de problemas, donde tienen que identificar modelos de interpretación. O sea, aquí la evaluación no se va a hacer tanto de codificación o de interpretación literal, sino de situaciones y de solución de situaciones, atendiendo, por ejemplo, a código de ética, a cuál estrategia de interpretación, a cuál técnica de interpretación utilizaría. Entonces ya llevamos 2 cosas importantes: tenemos todo lo que es el reconocimiento, el registro, la evaluación, y estamos haciendo un trabajo muy importante. En la actualidad yo estoy miembro de la mesa técnica de Incontec de 218, lenguaje y terminología. En esa mesa técnica es muy importante, y aquí que tenemos muchos compañeros participando, se hizo la traducción de la norma de traducción, servicios de interpretación y requisitos y recomendaciones generales, que aplica tanto a intérpretes de lengua orales como de lengua de señas, que eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí está Constanza Malaver, que es la encargada de Incontec, que maneja la mesa, y John Jairo, que es el presidente, y Camilo, que es el vicepresidente. O sea que como que estamos aquí varias personas presentes de los que conformamos esta mesa. Algo interesante que hicimos, lo que hicimos en esa mesa fue la traducción de inglés a español. Cuando entro yo a la mesa, yo les propuse que sería interesante que también hiciéramos la traducción de la norma de español a lengua de señas. Hicimos esta traducción, los compañeros del comité fueron a una plenaria del Comité Técnico 37 y presentaron esta norma en China, que es como algo interesante y que de pronto como que es un posicionamiento también de Colombia, de la mesa técnica de Colombia, al realizar esta presentación de esta traducción de la norma. Otro trabajo que hemos hecho muy interesante es el trabajo con el SENA. El SENA es el que hace la clasificación nacional de ocupaciones en el país. Inicialmente trabajamos para la inclusión de la profesión de interpretación de lengua de señas colombiana y quedó ya incluida con el número, tenemos registro de inclusión con el registro 6265. Con base en eso, o sea, la preocupación de nosotros es realizar formación de intérpretes. Entonces para eso también hicimos un trabajo de normas de competencia laboral. Como ustedes ven, a nosotros nos gusta trabajar mucho con los aliados. Trabajó Universidad del Valle, ANISCOL, que en ese momento la Asociación de Intérpretes, asociaciones de intérpretes regionales y asociaciones de sordos, la EXI, Surcoe, que es la Asociación de Sordociegos de Colombia, y pues liderado todo por el SENA. Bien. Estos aliados también han generado unos programas de formación profesional para los intérpretes de lengua de señas. El primer programa salió desde la Universidad del Valle en su formación tecnológica. Y allí el programa se llama Tecnología en Interpretación para Sordos y Sordociegos.
Ustedes de pronto, quisiera saber la opinión de ustedes, ¿saben cómo se hace la interpretación y la traducción para las personas sordociegas? Muy bien, entonces, voy a dar un ejemplo aquí con mi compañera. Yo soy el intérprete, está la persona sordociega, y yo estoy escuchando la información y paso la información. Digo, buenos días. Entonces, en este servicio de interpretación táctil, la persona sordociega, quien ya ha adquirido esas habilidades y que se entiende con su intérprete, con su guía intérprete, de esta manera pasa la información. Este fue el primer programa de formación profesional, precisamente por toda esa movilización que se generó desde la misma comunidad. Allí se abrió el programa en la Universidad del Valle. La segunda, que es mucho más reciente de este año, se aprobó ya este registro calificado en la Universidad del Bosque con su programa profesional. Aproximadamente hacia el año siguiente ya empezará entonces a recibirse todos estos aspirantes. Esta que les estoy mencionando aquí del Valle es una formación tecnológica, pero está en modificaciones para que se pueda realizar ya de manera profesional. Y la tercera, como había mencionado Sheila, el trabajo de las normas de competencia también en esta clasificación nacional de ocupaciones, esto también para formación de intérpretes de lengua de señas, todavía está en ese proceso, en ese diseño curricular, para precisamente generar todo este programa y que se apruebe desde todas las instancias, y todos estos intérpretes que han trabajado de manera empírica puedan allí entrar a formarse. Entonces también se necesita o se requiere todos estos perfiles pedagógicos que puedan formar allí a estos estudiantes. Eso es un proceso también que ha llevado mucho tiempo y ha sido también difícil. En la Universidad ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, también se está construyendo este proceso de formación profesional. En la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, también se conoce este diseño, este proceso también de formación profesional, y ellos están sujetos pues a la aprobación de este registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esperamos pues que estos no sean los únicos programas y que a futuro efectivamente hablando con proyecciones, estos intérpretes orales, estos intérpretes oyentes no sean los únicos, sino también haya formación para intérpretes sordos, intérpretes y traductores sordos, quienes también ejercen ese rol. Por ejemplo, en algunos congresos internacionales se tiene esta figura del intérprete sordo, quien traduce o también interpreta la lengua de señas americana, o también este intérprete sordo quien está pendiente de la información que aparece en pantalla o que aparece en una plataforma. Estos guías e intérpretes pasan la información para los usuarios sordociegos. También en algún documento, en alguna lengua escrita, se hace una traducción a la lengua de señas para acceder a la información. Entonces, no solamente los intérpretes oyentes pudieran fungir como intérpretes de lengua de señas, sino también intérpretes sordos. Allí también hay unas experiencias en Brasil bastante interesantes y queremos también replicarlas aquí en Colombia. Finalizando, entonces también el INSOR y la proyección que se tiene de trabajo es seguir alcanzar estas metas antes propuestas, también generar estas alianzas con las organizaciones, con ustedes que son también los que llevan también la experiencia allí. El primero es la implementación del trámite y reconocimiento oficial de intérpretes de lengua de señas colombianas desde el Ministerio de Educación Nacional, que es ese también inconveniente, ese problema que se viene presentando desde hace muchos años y que queremos pues sanar con este proceso. La implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas, que a la expedición de la resolución del Ministerio de Educación Nacional puedan presentar y ya hayan trabajado como intérpretes, puedan presentar la evaluación. Esperemos que ya el próximo año tengamos esta evaluación para ser aplicada a los aspirantes. También la caracterización y actualización de los intérpretes y traductores, analizando desde dónde ejercen esa labor, ya que contamos pues con un registro de hace bastantes años y necesitamos actualizarlo también precisamente para saber con quiénes se cuentan allí en el servicio de interpretación. Entonces, como decía, caracterización de intérpretes y traductores. Cuarto,
la implementación del Registro Nacional de Intérpretes, RENI, en sus siglas RENI. Queremos entonces contar con los servicios calificados de las personas, de los intérpretes que ya vienen ejerciendo esta labor en diferentes ámbitos. Quinto, la elaboración de normas de traducción e interpretación de la lengua de señas con la mesa técnica que se ha realizado con el ICONTEC y en el diseño también de este proceso de traducción, de normas de traducción de la lengua de señas. En ese proceso precisamente queremos seguir allí participando porque ha sido bastante interesante. Y sexto, como les decía antes, promover la apertura de programas de formación de educación formal para interpretación y traducción. Entonces, eso queremos seguir avanzando. No sé si de pronto tengas algo que complementar, Sheila. No, muchas gracias y de verdad que para nosotros como INSOR ha sido muy importante el trabajo en alianza con otras entidades como ICONTEC, como el SENA y como la participación en estos espacios también de la Federación Nacional de Traductores de Lengua de Señas Colombiana y de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, así como las asociaciones de las regiones. Y muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Puesto que el aplauso es auditivo, audible, se podría hacer, digamos, de las dos maneras para el caso de las personas sordas. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a nuestras dos intérpretes que nos facilitaron hoy el espacio de comunicación y pues reconocer también el trabajo que se realiza en este caso. Felicitaciones a ustedes, compañeras.